La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos a nuestros webinars de Aspect. Gracias por atender a la invitación de esta segunda serie Transformando el Servicio al Cliente a la Era Digital. Ya estamos a tiempo de comenzar, vamos a dar 2 minutos para las personas que se están intentando conectar en este momento. A las 10:02, hora Colombia, estaremos iniciando. Nos vemos en un rato. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar por iniciado nuestra segunda serie de webinar Transformando el Servicio al Cliente en la Era Digital. El trimestre pasado conversamos un poco sobre los bots y cómo están marcando estos nuevos hitos en el autoservicio, con la automatización, para que sin importar el canal de la comunicación, la experiencia sea ideal. En esta oportunidad conversaremos sobre las nuevas tendencias que se espera para el 2018. Veremos datos importantes para la industria, hacia dónde va dirigida nuestra audiencia, cómo quieren ser contactados y trabajados. Saldremos un poco de la caja para empezar a pensar diferente. Para esto tenemos el placer de que nos acompaña José Villa, quien es Manager Solution Consultant para Aspect Latinoamérica, y Asier Boyar, quien es Marketing Director también para Latinoamérica. Hoy nos acompañan dos personas, por lo cual el modelo de webinar será un poco diferente, será un poco más conversacional. Como de costumbre, nos acompañan diferentes personas de diferentes países de Latinoamérica: Costa Rica, Perú, Chile, Argentina y México. Esto es una conversación, así que si llegan a tener alguna consulta, alguna duda, no duden en compartirla. Al finalizar del webinar estaremos aclarando cualquier duda que llegue a surgir durante este webinar. Al finalizar, les enviaremos esta presentación y este webinar grabado para que puedan tomar apuntes con toda libertad. José, te cedo la palabra, entonces damos por iniciado. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Heidi. Buenos días a todos. Pues empecemos. La idea de la conversación el día de hoy se basa en 3 pilares principales. Uno es
el tema de canalidad en la era digital, y cómo ellos pues ofrecen la mejor experiencia al cliente, cómo orquestamos el trabajo de estos diferentes canales para poder obtener pues una mejor percepción de nuestras marcas y de nuestros servicios en el mercado. El segundo tema, vamos a ver el tema de automatización y cómo esta permitirá pues un tema de escalabilidad en la definición de modelos que sean rentables, y cómo pues básicamente introducimos este tema de automatización dentro de la organización actual que tenemos al día de hoy en nuestras empresas. Y por último, pues básicamente es el trabajo de la automatización y cómo necesita ser replanteado. O sea, el tema de automatización es sumamente importante y uno de los puntos principales es que no debe ser considerado como un proyecto más de tecnologías de información. Y vamos a tocar varios temitas allí en ese último esquema. Entonces, entremos de lleno al tema de la canalidad. Y uno de los puntos importantes es un tema que ya ustedes probablemente conocen muy bien. Alrededor de entre 6 a 8 aplicaciones de las top 10 a nivel mundial son aplicaciones de mensajería utilizadas a través de los teléfonos inteligentes. Obviamente, pues, ya todos conocemos que al día de hoy la introducción de los teléfonos inteligentes fue un cambio de paradigma pues muy sustancial dentro de la sociedad. Al día de hoy a nivel mundial prácticamente pues la cotidianidad de nosotros como seres humanos depende muchísimo de la utilización de estos dispositivos de información, porque ya realmente no se les puede llamar pues un teléfono o un teléfono celular. ¿Okay? Alrededor de 60 billones de mensajes corren diariamente a través del Facebook Messenger y de WhatsApp. Más de 3 veces el pico de tráfico global de SMS. Obviamente, pues esto no podemos negarlo. Al final del día, estamos prácticamente viviendo en este tema de aplicaciones. Y obviamente, pues entonces, requiere pues un cambio muy sustancial en el paradigma de cómo nosotros vemos las interacciones con nuestros clientes. Entonces, eso es importante tenerlo. De allí, pues, entonces, entramos al tema de definir cómo se maneja el esfuerzo que tiene que tener básicamente un cliente a la hora de trabajar con nosotros en el tema de servicio al cliente. Y obviamente, pues, todo arranca a través de una pregunta, ¿ya? Pero el día de hoy el tema del autoservicio, las soluciones de los servicios nos fuerzan pues básicamente a trabajar a través de menús. ¿Okay? Eso es una experiencia que todos hemos vivido en algún momento. Entonces, el esfuerzo del cliente a la hora de obtener un servicio, pues obviamente el que requiere mayor esfuerzo es la llamada telefónica. Obviamente pues es una comunicación sincrónica, requiere total atención por parte de las dos personas que están en la línea. Y además también, pues, en el tema de automatización, a través de IVRs, pues, requiere, pues, que las preguntas sean trasladadas o traducidas a opciones de menú, lo cual pues, implica, pues, mayor esfuerzo por parte del usuario para poder obtener la respuesta que quiera. La segunda, pues, es el tema de las aplicaciones de las web. Primero requiere pues un discovery, o sea, tenemos que encontrar la aplicación, tenemos que bajarla en el teléfono y tenemos que, en muchos de esos casos, tenemos que configurarlas, particularmente las aplicaciones de finanzas, ¿ok? Y obviamente pues también las preguntas tienen que ser traducidas en opciones de menú. En este caso son visuales, en vez de a través de la parte de voz. De allí bajamos pues al otro segmento que es el segmento de modalidad de texto en la comunicación. Entonces tenemos lo que es el SMS y el messaging. El tema del SMS, pues obviamente es una comunicación asincrónica, es ubicua, universal, no depende del tipo de aparato, prácticamente puedes usar cualquiera. Y básicamente, pues, el punto principal aquí es descubrir el número al cual yo tengo que escribir y obviamente, pues, plantear mi pregunta. En el caso de las aplicaciones de mensajería, en este caso también es muy similar a la parte de SMS. Y obviamente, pues, entonces yo envío de la misma manera, pues, entonces la pregunta para ser atendida o contestada.
Entonces, es menor el esfuerzo que tenemos que realizar en el tema de canal, en los canales de texto, versus a los canales de voz o el canal del manejo de las aplicaciones en los teléfonos inteligentes. Entonces, eso también es importante que lo tengamos presente a la hora de definir básicamente cuál va a ser mi modalidad de automatización en los servicios que voy a ofrecer. Y obviamente, pues existe pues una nueva tendencia en el mercado, es un canal de voz, no podríamos llamarlo un canal de voz per se, sino que básicamente es una interfase de voz que es persistente en el tiempo. Requiere pues básicamente nada más una palabra clave para llamar la atención y pues básicamente plantear la pregunta. Entonces, esto básicamente está ganando grandes pasos en el mercado. Tenemos el Amazon Echo, está el Google Home y recientemente pues hay Apple que introdujo su versión del iPod. ¿Okay? Entonces eso también es otro de los canales que se están introduciendo dentro del mercado, pues y obviamente pues es una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar el tema de automatización de servicios. ¿Okay? Entonces, antes de entrar en el tema de la escalabilidad en la automatización, hay cosas que son importantes que tenemos que resumir con respecto al tema de los canales de comunicación. Primero, pues entonces tenemos los canales e interfaces de voz, que ya fue lo que hablamos, de la llamada telefónica y el tema de los asistentes personales. Y después tienes toda la modalidad de canales de texto, que tienes pues entonces SMS, tienes el tema de las aplicaciones de mensajería, como el WhatsApp, como el Facebook Messenger, cae SMS de una u otra manera también dentro de esa categoría. Y otra categoría también adicional que no la mencionamos es el tema de los chats a través de portales de web. Todos estos básicamente conforman pues el ecosistema de comunicaciones que existe al día de hoy disponibles en el mercado para todos los usuarios. Dos cosas que son importantes en el tema de manejo y administración estratégico de los canales de comunicación es el tema de omnicanalidad y persistencia de las transacciones a través de todos estos canales. Son dos conceptos fundamentales que tenemos que tener muy presente a la hora de la implementación en los procesos de automatización de los diálogos. Ok, entonces, teniendo eso presente, movámonos entonces al tema de los modelos rentables. Entonces, la idea aquí es, y ya probablemente muchos de ustedes lo conocen, el tema pues de los bots. ¿Ok? Entonces, la introducción pues en el tema de la modalidad de texto, el manejo pues de los diálogos automáticos, usando conceptos como el tema de entendimiento del lenguaje natural, el tema de análisis de sentimiento, intención, etcétera, pues entonces me permite pues tener pues un diálogo muy natural a la hora de proveer mis servicios, entonces a través de estos bots. Ejemplos que podemos dar al día de hoy que hemos trabajado mucho es el tema de prácticamente puedes aplicarlo a cualquier industria. Desde el tema de la automotriz, a la hora de determinar, por ejemplo, funcionalidades que yo requiero utilizar en mi carro. El tema en la parte de retail, transaccionalidades como, por ejemplo, el tema de hacer tracking de los paquetes que haya pedido, algún servicio en particular que yo requiera. El tema de hotelería, que es también sumamente importante, en donde pues se crean, y aquí voy a introducir un concepto nuevo que es el tema de empleado digital, en donde básicamente a través de estos diálogos automáticos o estas interfaces, creas pues un empleado digital que es el que atiende básicamente al usuario en cosas bastante básicas en el tema de los servicios de hotelería. El tema de los servicios financieros también es sumamente importante, en donde hemos visto pues una gran tracción en la introducción de estos sistemas automáticos, particularmente en el tema de cobranzas y en el tema pues básicamente de lo que es el tema de puesta de productos financieros en el mercado. Entonces, todos estos son ejemplos que podemos ir tocando a través de la conversación el día de hoy, y si alguien pues tiene una pregunta en detalle, pues podemos entonces discutirla. Pero ¿qué tal el tema del IVR tradicional? ¿Es relevante o no es relevante al día de hoy con estas nuevas premisas que estamos introduciendo en el mercado?
Al final del día, sí, se convierten en relevantes, porque hay maneras en que nosotros podemos, pues, mejorar o llevarlos al siguiente paso en el tema de lo que es la implementación de estos IBRs tradicionales. En el pasado, básicamente, la definición de un IBR era una orientación sumamente al tema de contención de costos, bastante rígido y difícil de navegar por el tema de los menús. Y obviamente, pues, no creaba una percepción de un buen servicio a la hora de la utilización. Al día de hoy, básicamente, el IBR tradicional se convierte como uno de los canales adicionales para poder entonces ser un punto de contacto. Típicamente es usado como último recurso por parte del mercado, con la introducción de mejoras en el tema de reconocimiento de voz y el tema de personalización dinámica. Se realiza, pues, entonces una navegación muchísimo más fácil, consecuentemente, pues, la eliminación de los menús. Y además también las nuevas formas con una interfase de voz como el tema de Amazon Echo y Google Home, que ya lo hemos mencionado. Entonces, al final del día, tiene que ver, pues, con una mejora sustancial en la experiencia del cliente, en donde básicamente lo que introducimos en estas modificaciones en su arquitectura, de unas premisas o en el cambio de paradigma del IBR tradicional, es hacer, pues, las cosas muchísimo más fáciles para el cliente. Entonces, tengamos eso también presente, pues, como un concepto adicional en lo que estamos hablando. Al día de hoy, entonces, el mercado nos está diciendo que hay una gran necesidad por el tema de automatizar las interacciones en el tema de servicio al cliente. Estas estadísticas, pues, indican que básicamente, primero, que el cliente se siente mucho mejor cuando resuelve por su propia cuenta, digamos, la situación que tenga. Y obviamente, pues, tienen una mejor percepción o tienen una percepción clara, muy positiva, de que a través de estas modalidades de texto, pues, resulta mucho más fácil el tema de resolver una situación en particular. Entonces, eso me lleva a la conclusión, pues, entonces, de que yo tengo que mover toda mi operación básicamente a toda la parte de automatización, sea a través de IBRs tradicionales, sea a través del tema de bots, con el tema de automatización a través de textos. No. En sí, la idea, existe un cambio cuando empiezas a introducir en la organización el tema de automatización de diálogos en las transaccionalidades básicas. Se empieza a producir un cambio dentro de la arquitectura de negocios de la parte del servicio al cliente manejado por seres humanos. Obviamente, pues, a la hora de remover todo el tema de transacciones básicas hacia la parte de automatización, obviamente, pues, los agentes tienen mayor tiempo. Obviamente, pues, entonces, producir un cambio natural en la medida en que ellos trabajan. Y la idea, básicamente, el día de hoy es un tema de especialización. Entonces, ya los agentes ya no son agentes per se, sino que básicamente son, pues, personas especializadas de acuerdo a la industria en que están trabajando. Ejemplos, pues, un ejemplo típico, el tema de salud, el tema de que en algún momento tú, por ejemplo, sufres o a las 10 de la noche tienes un caso con tu hijo que tiene fiebre, llamas a este número de salud que te ofrece tu seguro médico, y entonces a través de esto, pues, hay un proceso de automatización porque no es una emergencia, recoge una información básica sobre la cual determina cuál es el doctor más idóneo que te puede atender. En este caso, el doctor se convierte en el agente. En temas de financieros, pues, obviamente, cuando tú haces el placement de un producto financiero nuevo, una tarjeta de crédito o nuevos intereses en el tema, digamos, de préstamos para vivienda, si el cliente lo acepta, porque se ofrece, pues, el sistema automático, obviamente después de allí pasa, pues, entonces de acuerdo básicamente a tus características y tu perfil, pasas, pues, básicamente a una persona que te atiende y continúa con el proceso que esté, pues, acotado básicamente a tus necesidades y a tu perfil.
Entonces, ahí existe, pues, entonces un proceso de especialización, entrenamiento y educación que se convierte, pues, entonces, en mejores oportunidades para el empleado. ¿Ok? Mayor satisfacción interna, pues, básicamente porque entonces están llevando, pues, más adelante en su evolución en su carrera y obviamente, pues, ofrecen mejor servicios. Esto, pues, mejora muchísimo el tema de la eficiencia dentro de la organización porque básicamente vas a tener gente más especializada que trabaja como un complemento al tema de automatización de diálogos y obviamente, pues, al final del día tienes una mejora muy sustancial en la satisfacción por parte del cliente en la interacción completa y una mejor percepción del branding que nosotros ofrecemos como compañía. Entonces, eso es importante. Los agentes no desaparecen, sino que se convierten en un complemento al tema de los diálogos automáticos. Entonces, toquemos el último tema, que es el tema de cómo replanteamos, entonces, el tema de un proyecto de automatización dentro de nuestras organizaciones. Entonces, muchas veces caemos en tentación, pues obviamente por tradición, más que nada, que vemos que un proyecto en la jerga normal se conoce como chatbots, o el tema de IVRs tradicionales también, pues cae como un proyecto más de IT, donde tiene un principio, tiene un final, tiene un presupuesto fijo, y obviamente puede ser entonces, y tiene una puesta en servicio. ¿Okay? Pero al final del día, ¿realmente qué significa o qué son, pues, un IVR, un ITR, qué significa un chatbot? O sea, todas estas cosas, ¿realmente qué son? ¿Ya? El proceso de, digamos, de automatización, particularmente cuando estamos introduciendo conceptos como NLU, Natural Language Understanding, o sea, parte de entendimiento del lenguaje natural. El tema de análisis de sentimiento, el tema de análisis de intención, la semántica que usamos en nuestra comunicación, ¿ya? El tema de reconocimiento de voz como tal, sea mucho más natural, más preciso, ¿ok? La comunicación se vuelve pues más fina y más exacta. Entonces, no necesariamente este tipo de proyectos pueden recaer dentro de lo que nosotros típicamente llamamos como un proyecto de IT, ¿ya? Y eso pues me lleva pues a determinar qué es lo que realmente, cómo estos proyectos como si trabajan versus lo que realmente hacemos nosotros como humanos, ¿ya? Que era parte de la conversación que teníamos en el segundo punto. Entonces, esas son 4 cosas que tenemos que son muy importantes. Intuición, creatividad, juicio y empatía. Eso es lo que nosotros traemos a la mesa como agentes, como personas dentro de una organización. Llevamos el componente emocional en sí. Entonces, ese componente emocional es lo que realmente podemos traer a la mesa en una interacción con un cliente, ¿ya? En lo que no somos buenos son en estas cosas típicas, básicamente. O sea, nos podemos quedar enfermos, se pueden ir, cometemos errores, y no necesariamente tenemos una gran capacidad para poder entonces tolerar trabajo que son mecánicos. En otras palabras, que no requieren mayor, pues, interacción por parte de nosotros, sino que básicamente es siempre lo mismo. Entonces, de allí, pues, entonces introducimos el concepto de lo que yo había mencionado inicialmente, que era el tema de empleado digital. Entonces, en estas tablas, básicamente mostramos qué es lo que nosotros traemos a la mesa como agentes humanos, qué es lo que trae, por ejemplo, el servicio tradicional de IVRs y qué es lo que realmente puede traer un empleado digital. Entonces, como verán, a la derecha, en el tema de, básicamente, empatía, el tema de consejos, el tema de resolución de problemas, el tema de manejo de contextualidad, la parte de conversación, si es personal. Entonces, como verán, básicamente, nosotros como humanos podemos manejar todo desde la parte de información y transaccionalidad, que son básicamente la parte mecánica, o sea, preguntas como, ¿dónde puedo conseguir más toallas? En la parte de hotelería, o necesito saber el balance de mi tarjeta de crédito en la parte de finanzas, o cómo puedo activar el Bluetooth en mi carro. O sea, son preguntas de información que al final del día son una transaccionalidad automática que no requiere pues mayor pensamiento en el tema de cómo contestar.
es simplemente un manejo de información de transacción. Esas cosas es lo que típicamente tú ves en un IBR tradicional, por ejemplo, o en una implementación de autoservicio tradicional. Entonces, la aguja se mueve más hacia el lado de empatías, al lado de contextualidad, que son cosas claves e importantes en el tema después de la elaboración de un proyecto de automatización. Entonces, eso es ahí donde básicamente las dos cosas, el empleado digital y el agente humano, pues trabajan en sincronía para poder llevar pues una mejor experiencia al cliente como tal. Y el otro tema también es, y básicamente para reforzar lo que acabamos de hablar, entre la comparación entre lo que es un IBR tradicional y lo que hablamos pues ahora con la introducción del concepto de empleado digital. Tú defines básicamente una descripción de trabajo, no defines una arquitectura de solución. Típicamente en un IBR, tú defines, pues, bueno, la cantidad de cajas, los servidores, el sistema de operativos, etcétera. Aquí arrancamos un proyecto de empleado digital definiendo precisamente, pues, qué es lo que va a hacer como empleado, cuál es su descripción de trabajo, cuáles van a ser sus responsabilidades, ¿ok? Y tienes que trabajar muy de la mano, pues, básicamente con el vendor, con el proveedor que te va a ayudar en definir esto, ¿ok? Hay un proceso de enseñanza hacia el empleado digital, que básicamente cuáles son las reglas de tu negocio, versus la creación de scripts de IBR o call flows, que nosotros lo llamamos. Entonces, son dos paradigmas completamente diferentes. Digamos, el approach tecnológico, en el caso del empleo digital, es básicamente en descripción de funciones de trabajo como tal. Es entender básicamente, definir en pasos muy concretos cuáles son los temas básicos del negocio como tal, ¿ya? Y hay un proceso, pues, de optimización, de educación y de entrenamiento que llevan, pues, estos empleados digitales. Muy diferente al tema de procesos de pruebas de scripts que tú tienes cuando implementas un IBR tradicional. Training, educación, se vuelve sumamente importante en el tema de implementación de empleados digitales. ¿Okay? Y eso es sumamente importante porque es allí en donde la definición del proyecto como tal no es un proyecto que termina a una fecha X cuando entra en servicio, sino que continúa. Entonces, de allí es un tema que es muy importante entender por qué algunas veces los proyectos de IBR fallan. ¿Okay? Porque obviamente pues caemos en estos temas, en estos paradigmas, porque tienen básicamente un presupuesto que es fijo, porque básicamente tenemos que es una caja negra sobre la cual no podemos hacer ningún tema de mejoramientos. Y básicamente tiene una orientación hacia manejar básicamente las cosas más frecuentes y punto. Es fijo, es cajonero, no tiene, digamos, la flexibilidad para poder mejorar o evolucionar. ¿Ya? Cosas que son muy importantes en el concepto de empleado digital. Va a estar contigo todo el tiempo, va a evolucionar como evoluciona tu negocio. Nunca va a parar de aprender. O sea, es para que no pare de aprender. Siempre tenemos que estar en un proceso de educación con los nuevos skills, con los nuevos temas, las nuevas configuraciones, etcétera. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hicimos en un proyecto particular en donde en la parte de hotelería ha venido pues en un entrenamiento constante y en un tema de educación acerca a medida que el negocio vaya evolucionando en el tema de hotelería. O sea, el proyecto al final del día no es que termina, es simplemente pues se convierte en un tema que tiene que ir constantemente de la mano en la medida que tu negocio vaya evolucionando. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos el tema de nuevo, el tema de digitalización, de automatización, a través del empleado digital, entonces también tenemos que definir cuál es el tema de cuáles son los trabajos, básicamente, que podemos realizar. Entonces, de acuerdo a eso, pues obviamente nosotros como usuarios, como dueños, también tenemos que entender cuál es nuestro nivel
digamos, hasta dónde puedo llevar mi proceso de digitalización. O sea, desde llevarlo de la parte más básica, simplemente buscar información y hacer un red pack hacia el cliente como tal, o llevarlo hasta el extremo en donde tú puedes hacer mucho tema de empatía, mucho tema de relacionamiento, mucho tema de consultoría. Entonces, no necesariamente es un tema que tú tecnológicamente lo vas a definir. O sea, la definición de esto tiene que ver mucho con el negocio y la percepción básicamente del mercado o de tus clientes hacia tu marca. ¿Okay? Es importante entender que hay componentes emocionales, o sea, hay subjetivos a la hora de la decisión de cómo vamos a trabajar esto, para definir, pues, básicamente cuál es el punto de arranque, cuál es el nivel más cómodo para nosotros para poder introducir un empleado digital. Y obviamente, pues, uno de los puntos más claves e importantes es el tema de adopción. El tema de yo introducir, pues, digamos, un chatbot, por ejemplo, el tema de un nuevo IVR, digamos, el tema de omnicanalidad, contextualidad y todas esas cosas, requieren, pues, tener un análisis muy fino para determinar cómo va a ser el proceso de adopción. Adopción es sumamente importante y la adopción en este caso, en este tipo de proyectos, va básicamente de la mano de la percepción emocional que tenga el usuario final a la hora de utilizar tu empleado digital. Eso es sumamente importante. Si caemos en la retórica de definir básicamente un empleado digital a través de flujos, a través de scripts, sí tienes que, puedes caer en el peligro de que el proyecto te falle y no tengas adopción. Okay. Entonces, ya para concluir, básicamente les dejo con este mensaje. Es sumamente importante que tengamos presente el tema de automatización. Los avances tecnológicos obviamente nos llevarán a mejores cosas. Y siempre tengan presente el tema del mejoramiento de la experiencia del cliente a través básicamente de los elementos subjetivos y emocionales que podamos implementar en este tema de automatización, de diálogos automáticos. Muchísimas gracias. Para Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, Pepe. Ha sido muy interesante. Mira, tenemos una muy buena audiencia. Hay unas cuantas preguntas. Una de ellas va, bueno, te las voy a dar a ti y si puedes, con todo gusto, nos contestas. Estamos sobre el tiempo, pero si quieres nos podemos quedar 5 minutitos más y si hay después más preguntas, pues las podemos, digamos, comunicar a través de email o de cualquiera de las plataformas. Una pregunta, Pepe, es... hay una consulta y le gustaría conocer sobre la experiencia, digamos, en el proceso entre el empleado digital y cómo reacciona el usuario final frente a la interacción con la máquina. Mi interpretación sería el usuario final cómo reacciona ante esta, no sé si obligación o necesidad de interactuar con la máquina. Si quieres dar tu punto de vista, si te daría yo el aporte, creo que esto más que una obligación de que el usuario, digamos, interactúe con la máquina, es que el usuario está pidiendo hacer ese tipo de interacciones a través de otras plataformas. ¿Nos compartes, José, cuál es tu...? Sí, en sí es el último tema que estaba hablando. Es sumamente importante entender que, a diferencia de los proyectos tradicionales de IVR que hacíamos en el pasado, dos componentes fundamentales en el proceso de adopción. El proceso de adopción tiene que ver mucho con un concepto en definición de tecnologías, es en la medida en que la tecnología sea lo más transparente o invisible posible, es cuando tú tienes mayor, básicamente, adopción por parte del producto. ¿Okay? ¿Cómo produces ese tema de invisibilidad de la tecnología en la implementación de chatbots o en la implementación de diálogos automáticos? Es en el tema de introducción de elementos de entendimiento del lenguaje natural, el tema de análisis de sentimiento, análisis de intención, y salirse completamente del estereotipo
de definición de call flows y de scripts. O sea, esto es la única manera para nosotros conseguir que esto sea un proyecto exitoso, es que la adopción se dé. Y la adopción solamente se va a dar en la medida en que básicamente este módulo o este servicio automático sea lo más natural, con matices de empatía, para poder que haya esa transacción o esa atracción entre el usuario final y básicamente la implementación de esto. Si lo hacemos típicamente como un IBR tradicional, la cosa no funciona. Y ahí es donde básicamente todo termina y obliga pues entonces a marcar cero y salirse básicamente a una comunicación directamente con la gente. No sé si me queda claro. Sí, sí, claro. A mí sí, de todos modos, bueno, pues interactuaremos con esta persona a ver si tiene alguna duda concreta. Hay unas cuantas preguntas más, hay 4 preguntas más, tal vez te voy a dar 2, Pepe, para no irnos tanto en el tiempo, Claro. y las otras las podemos compartir con toda la audiencia por escrito. Hacías antes un apunto, una de las preguntas es ¿por qué dices bots en lugar de chatbots si lo que nos está mostrando, al menos en los ejemplos que has puesto en la presentación, son solo chats, o sea, chatbots? Esa es la pregunta. En sí, digamos, es que digamos, el chatbots, el concepto de chatbots es básicamente un concepto pues con un marco muy limitado. Porque al final del día, el tema de experiencia de cliente abarca pues los 2 conceptos que yo mencioné al principio, que es el tema de omnicanalidad y el tema de consistencia o de contextualidad en las transacciones. No necesariamente el tema de lo que típicamente se conoce como chatbot sea, digamos, el canal ideal en todas las situaciones. No necesariamente tengamos que tener, digamos, definido de esa manera. Si bien es cierto, hay un énfasis, digamos, en el tema de lo que yo llamo el tema de la canalidad a través de la modalidad de texto, que al final del día recae en lo que típicamente nosotros conocemos como chatbots, pero eso no es la única solución. Entonces, de allí es que nosotros queremos llevar todo esto al tema del concepto de empleado digital, que abarca muchas cosas, porque al final del día esa es la idea. No necesariamente el tema de usar Facebook Messenger es el canal ideal todo el tiempo, si bien es cierto, lo puede llegar a ser, pero no necesariamente hay circunstancias en que no sea así, y la compañía tiene que estar preparada para poder atender de la misma manera, en forma natural, con los mismos conceptos y elementos de sentimiento e intención en los demás canales. Ok, gracias, José. Mira, hay una última pregunta que tal vez yo él ha respondido con esta explicación. La pregunta en sí, bueno, lo que he entendido con lo que nos decías, Pepe, es que lo que hay que hacer es diseñar bien la interacción, cuál es la pregunta que se está respondiendo, y después eso, si está bien diseñado, debería ser fácil aplicarlo, sea cual sea el canal, ¿no? O sea, Es correcto. automatizado o menos automatizado, pero lo que se trata es diseñar la interacción. Con eso yo creo que responde otra pregunta que había por aquí, y con esto, José, digamos, te agradezco el tiempo y le daría luego paso a Heidi. Con lo que has dicho, yo creo que responde también al tema de que si esto puede eliminar o no agentes en un centro del contacto, o cuál es esa inquietud. Entonces, lo que entiendo al decir tú eso es que no se trata de eliminar un agente, sino más bien de resolver una interacción en las que de verdad un agente no es estrictamente necesario. Correcto, así es. Okay. Así es. Ya. Ok, ya, fantástico. Hay unas cuantas preguntitas más, pero como estamos sobre el tiempo, y tal vez porque es muy interesante la charla, José, de verdad te agradezco el tiempo, agradezco a todos los que han participado. Vamos a compartir con todos estas preguntas y las respuestas, y le doy paso a Heidi de nuevo para que nos cuente un poco cuál es el siguiente paso, si hay más webinars que van a venir o cómo podemos colaborarte en un futuro. Heidi, adelante, si estás en la línea, la audiencia es toda tuya. Sí, por aquí estoy súper conectada. Bueno, como lo mencionabas ahorita tú, Asier, esta tan solo es el primer webinar de la segunda serie que vamos a tratar durante este trimestre.
El objetivo de todo esto es poder sacarnos de dudas, ubicarnos en el mapa y saber qué herramientas podemos empezar a utilizar. Así que no se pueden perder los dos webinars que siguen. Este segundo webinar va a ser el 22 de marzo a las 10 hora Colombia. Igual pueden apartar sus agendas y se ajustará a la hora de cada país. Hablaremos en este punto para saber un poco de cómo ubicarnos en este journey y saber si ya somos parte de la transformación digital, porque hay mucha información en el aire y yo creo que en ocasiones no sabemos si en qué parte estamos. Entonces, en ese caso, trabajaremos sobre cómo dar pasos hacia adelante, cómo avanzar o bien sea cómo comenzar. Entonces, igual recuerden asistir a todas. Al finalizar de este webinar estaremos entregando algunos premios, algunos incentivos para que ustedes se motiven a acompañarnos a todas. Para las personas que estén en cada una de estas, acepten cada una de estas invitaciones. Nuevamente les agradecemos su tiempo, gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan un excelente resto del día. Cualquier duda, aquí están nuestros contactos y recibirán un material que es la presentación junto con algo adicional. Que tengan un muy buen día, gracias por el tiempo y por acompañarnos. Que estén muy bien. Chao, Asiel, gracias, Pepe. Gracias, Sadie. Adiós. Adiós.